Buen día, chicos. Voy a explicarles ahora un tema muy importante para nosotros, que es el de las gráficas de funciones polinómicas. Vamos a arrancar con un ejemplo conocido por ustedes del año pasado, es decir, la gráfica de una función de grado 2, una función cuadrada. Como ustedes recuerdan, es una parábola y además, conociendo el término independiente, sabemos cuál es el corte con el eje Y. Corta el eje Y en el valor -6. Una parábola, además, que tiene las ramas hacia arriba, dado que el término A, que en este caso vale 1, es positivo. Como parte importante para graficar, sabíamos que era el buscar las raíces, es decir, en vez de hacer una tablita de valores, ver dónde corta al eje X esta función. Para eso podíamos hacer la resolvente, dado que tenemos una cuadrática completa. Entonces, al hacer la resolvente, podemos encontrar hasta dos raíces que tiene esta cuadrática. En este caso, las raíces son 3 y -2. Y con estos datos, más el corte con el eje Y, podemos hacer la gráfica. Además, también escribir la forma factorizada. La raíz es 3, por lo tanto x menos 3, la otra raíz -2, por lo tanto x más 2. Las raíces cambiadas de signo. Y por otro lado, el término A, que vale 1, por eso no agregué nada. Para la gráfica, entonces, el valor -6, el valor -2 y el valor 3, ¿sí? Que van a ser importantes para poder decir cómo es el comportamiento entonces de esta parábola, donde ustedes también el año pasado calculaban su vértice. Ahora es una gráfica aproximada de funciones polinómicas y por lo tanto me voy a conformar con pensar que la gráfica sea algo así. No la voy a estar dibujando, sino solamente marcando con el puntero. Tiene este comportamiento. Vamos a pasar a otra función polinómica, pero ahora de grado 3. Fíjense que si es de grado 3, podría tener hasta 3 raíces, 3 valores donde corta al eje X. El corte con el eje Y no aparece término independiente, por lo tanto podemos decir que está en el valor 0. Este valor 0 de corte del eje Y vamos a tenerlo en cuenta también cuando veamos ahora las raíces, algo que ya hicimos también en el ejercicio anterior. Algo que ocurre mucho en matemática, esto de conocer un procedimiento y después aplicarlo porque sabemos que funciona. Como este polinomio de grado 3 no está completo y tiene x en todos los términos, podemos sacar factor común. A sacar factor común con x, con el menor exponente que aparece, nos queda x por x cuadrado menos 4. Dentro de ese paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, podemos seguir factorizando y nos queda x, esto que ya teníamos antes, por x más 2 por x menos 2. Fíjense que estamos aplicando los métodos que ustedes estuvieron practicando anteriormente. Ahora los estamos aplicando. Una diferencia de cuadrados, decía. Entonces, con esto de haber factorizado, es mucho más fácil determinar cuáles son las raíces de este polinomio. Una raíz igual a 0, yo me hubiese dado cuenta seguro muy fácilmente, pero se me complicaba para encontrar las otras. Y fíjense que de esta forma es fácil darse cuenta cuáles son esas raíces. Cuando x vale 0, cuando x vale -2 y cuando x vale 2, se anula a esto y por lo tanto también a este polinomio. Uno puede comprobarlo. Tenemos entonces la forma factorizada, el término a vale 1, por eso no apareció nada acá adelante, y ahora podemos graficar. Va a cortar al eje x entonces en el valor 0, en el valor -2 y en el valor 2. Nos está quedando algo así. Ya marqué también las raíces. Ahora, la gráfica de esta función polinómica de grado 3, que ustedes todavía no conocen muy bien,
podría llegar a ser algo así. Podría hacer así, atravesar al eje, volver a atravesarlo, ¿sí? Y nuevamente volver a atravesarlo, porque estas raíces son de multiplicidad 1. Son raíces simples, como ustedes ya conocen cuando trabajaron función cuadrática. Pero además de tener esta posible forma, también podría ser al revés, empezar de arriba para abajo, atravesar, atravesar y nuevamente atravesar. Entonces, vamos a necesitar de alguna herramienta más para ver qué es lo que ocurre con la gráfica, cómo es realmente esa gráfica. Y entonces, con un solo valor voy a poder determinar ese comportamiento. Voy a elegir un valor acá entre 0 y 2, por ejemplo que x valga 1, y especializo ese polinomio en el valor 1. Hago f de 1. 1 al cubo menos 4 por 1, y eso me está dando menos 3. Un valor para cuando x vale 1, un valor negativo de y. Con esto ya alcanza para hacer la gráfica aproximada de la función. Es decir, si entre estas dos raíces ya obtuve un valor negativo, quiere decir que todos los valores que están entre estas dos raíces son negativos. ¿Cómo va a quedar la gráfica? Aproximada. Va a venir de abajo para arriba con valores negativos, va a subir hasta un determinado punto que más adelante vamos a determinar mejor, va a atravesar, va a venir por acá, va a rebotar ahí en ese valor, ¿no es cierto? Y va a volver a atravesar. Se los vuelvo a trazar, hace algo así, hace algo así, hace algo así. Y por ahora la gráfica es solamente aproximada. Otra función polinómica de grado 3, pero ya completa, puede tener hasta 3 raíces y ya no me resulta nada fácil determinar cuáles son esos valores donde la función corta al eje x, es decir, que anulan a la función, que la hacen igual a 0. Puede ser hasta 3 raíces y además de eso tengo algo también que ya conozco, que es el corte con el eje y. Ya sabemos que corta el eje y en el valor 9. En el ejemplo anterior, el corte con el eje y estaba en 0 y también existía una raíz en x igual a 0. Es decir, en el origen de coordenadas se encontraban, ¿no es cierto? Teníamos este punto que es corte con el eje y también corte con el eje x. Ahora el corte con el eje y lo tenemos en el valor 9. Vamos a buscar las posibles raíces ahora, ¿sí? Con el método de Gauss, es decir, los divisores de P, divisores de 9, divisores de Q, los divisores de 1, que es el coeficiente que aparece ahí. Divisores de 3, números que dividen a 3 y el resto da 0, 1, 3 y 9. Divisores de 1. Entonces, el cociente entre estos, 1 dividido 1, 3 dividido 1, 9 dividido 1, me da estos 3, y además también esos mismos valores, pero negativos, pueden ser posibles raíces. Nosotros estamos buscando ahora 3 raíces y obtuvimos, gracias a este método, el método de Gauss, 6 posibles raíces. Puede parecernos un método que no nos ayuda mucho, pero fíjense que además de darnos estos 6 valores, nos está diciendo que cualquier otro valor, como por ejemplo x igual a 2, que no aparece acá, no es raíz de este polinomio. Es decir, no vale la pena pensar en 2 como raíz, ni en 4, ni en 5, ni en infinitos valores que no aparecen acá. Yo, para ahorrar tiempo, no probé con 1, probé directamente con menos 1 y veo que después de reemplazar en cada lugar donde dice x por el valor menos 1 y hacer las operaciones, me da 0. Quiere decir que menos 1 es raíz entonces del polinomio. No hace falta volver a aplicar Gauss con lo demás, ¿no es cierto? Seguir probando
¿sí? Sino que directamente voy a hacer con Ruffini, voy a obtener el resto, ¿sí?, del otro polinomio. Entonces, menos 1, que es la raíz, los coeficientes de ese polinomio, y voy a empezar a trabajar con Gauss. Bajé esto, multipliqué, completé acá, hago la cuenta, multiplico, hago la cuenta, vuelvo a multiplicar, y al hacer la cuenta, el resto sí o sí tiene que quedar 0, si no, menos 1 no era raíz de ese polinomio. Ese es el resto, y ahora puedo escribir cómo queda factorizado este polinomio sabiendo que menos 1 es raíz. ¿Cómo nos quedó? X más 1, la raíz cambiada de signo, por este otro polinomio. X cuadrado menos 6x más 9. Lo voy a volver a escribir para seguir trabajando. Ya tengo una raíz y puedo sacar las otras dos raíces sabiendo que tengo una cuadrática y que puedo aplicar la resolvente. Al aplicar la resolvente, podría encontrar dos raíces y veo que hay una sola que es doble. Y además otra raíz igual a, acá a x igual a menos 1. Nos quedó entonces factorizado x más 1 por x menos 3 todo al cuadrado porque era una raíz. Podemos entonces ahora graficar sabiendo que cortaba el eje y en el valor 9 y que una raíz es menos 1 y que otra raíz es 3. Como esta raíz es doble, en ese punto, ¿sí?, va a rebotar, y como esta raíz es simple, de multiplicidad impar, ahí va a atravesar. Además conocemos un punto que es el corte con el eje Y. Y ese punto está entre estas dos raíces. Entonces es fácil ver que la gráfica aproximada de la función empieza de abajo para arriba, atraviesa, corta al eje Y en el valor 9, empieza a bajar y acá rebota y vuelve a subir. Es imposible que hiciera así, atravesar porque estaría cortando por acá abajo un valor negativo cuando realmente el corte es en un valor positivo. Corta, atraviesa también acá, sube un poco más, pero la gráfica es aproximada, y así que ustedes, si empiezan a bajar desde acá, no hay ningún problema, por ahora, y después va a rebotar y volver a subir. Un último ejemplo, ahí entonces decía que atravesaba, acá que rebotaba. Vamos a ver un ejemplo más de un polinomio de grado 4. Quiere decir que puede atravesar hasta 4 veces al eje X. Puede tener hasta 4 raíces. El corte con el eje Y, no aparece término independiente, va a ser cuando Y vale 0. Vamos a buscar las raíces, que podrían ser, como decía, hasta 4. Ambos términos tienen x, entonces saqué factor común x con el menor exponente que aparece, por lo tanto x cuadrado. Es importante factorizar bien. X cuadrado por esto nos da x a la cuarta, x al cuadrado por esto nos da menos x al cuadrado. En este paréntesis nuevamente quedó una diferencia de cuadrados. Por lo tanto queda x cuadrado por x más 1 por x menos 1. Ya nos quedó factorizado y ahora entonces es mucho más fácil encontrar cuáles son esas raíces. Que varias veces les dije que podían ser 4, pero fíjense que en definitiva son 3. Una que es 0, que es doble porque está elevada al cuadrado, y después menos 1 y 1 que son simples. Si esa raíz es doble, ahí la gráfica va a rebotar, y acá, tanto en esta como en esta, la gráfica va a atravesar. Voy a marcar esas raíces en 0, en menos 1 y en 1. Si rebota, esto puede hacer así, atravesar, rebotar y atravesar, como si fuera una M. Pero también puede ser al revés, como una W, atravesar, rebotar y volver a atravesar. Por eso, como no tengo la certeza de cómo va a ser, voy a buscar un valor más. Le voy a dar el valor f de 2, ¿no es cierto? Cuando x vale 2, voy a hacer,
y veo que eso me da 12. Me da un valor positivo. Para x valiendo 2 me da 12. No importa a qué altura esté eso, pero sí da positivo. Entonces quiere decir que hace algo así. Acá, acá atravesaba, acá rebota y acá atraviesa. Entonces la gráfica aproximada va a ser así. Va a llegar hasta un punto que por ahora no nos importa. Rebota, vuelve a rebotar por ahí y atraviesa y sigue. Y con eso tenemos la gráfica aproximada, entonces, también de esta función polinómica de grado 4. Espero que les haya servido la explicación y en una próxima clase seguiremos trabajando